Hola chicos y chicas de quinto de primaria, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Hoy vamos a hablar de lengua castellana. Bueno, si me sigue haciendo muy raro esto de tener que mirar una cámara en vez de estar en clase, y soy consciente de que estas clases online realmente no pueden suplir las que damos en clase. Pero al menos espero que estos vídeos os sirvan de ayuda y sobre todo que os entretengan un poquito en estos días de cuarentena. Hoy vamos a hablar del pronombre. Como ya sabéis, en lengua castellana dividimos la materia en 5 grandes bloques, que son ortografía, gramática, vocabulario, expresión escrita y literatura. El pronombre entra dentro de la categoría gramática. Por lo tanto, no confundáis determinantes con el pronombre. Para ello, en el globo, vamos a las tierras de los ríos de Magoy, donde tenemos lengua castellana. Aquí estará esperándonos nuestro querido Mendy, que nos va a ayudar a descubrir qué es el pronombre en lengua castellana, gracias a su manual del buen uso de la lengua. Como hemos dicho antes, el pronombre pertenece a la categoría de gramática, por lo tanto tenemos que pensar encima del teniente Snubel. El pronombre es de ese tipo de palabras que brillan por sí solas dentro de la oración. Los pronombres son palabras que en la oración sustituyen al propio nombre. Por ejemplo, Elena llegó tarde a clase. En este caso, si os fijáis, cambiaríamos el nombre de Elena por el pronombre personal ella. Lógicamente, tenemos que buscar un pronombre que concuerde con el resto de la oración para que no pierda sentido. Dentro de los pronombres tenemos varias clases, por ejemplo, los personales, demostrativos o posesivos. Una de las características más importantes del pronombre es que no solamente sustituye al sustantivo, sino que también a todas las palabras que lo acompañan, principalmente a los artículos y a los adjetivos. Para entenderlo un poco mejor, vamos a verlo en el siguiente ejemplo. En este caso tenemos los niños pequeños. Si os fijáis, los niños pequeños jugaban con arena es una oración en la cual los niños pequeños funciona como sujeto. Este sujeto está formado por un artículo determinado masculino plural, que es los, un nombre que es niños, y pequeños, que en este caso ejerce como adjetivo que nos dice cómo son estos niños. Estas tres palabras forman lo que sería el sujeto de esta oración. El pronombre que tendríamos que utilizar en esta oración sería ellos, porque es la tercera persona del plural. Puede funcionar como sujeto y si os fijáis lo que hablamos, en este caso ellos sustituye a los niños pequeños. Y como podéis ver, no cambia el significado de la oración. Los niños pequeños jugaban con arena, es exactamente igual que decir ellos jugaban con arena. Otro ejemplo, tendríamos la oración el niño del pantalón azul come una naranja. En este caso tendríamos el niño del pantalón azul, que funciona todo como un sujeto. ¿Qué pronombre podríamos utilizar para sustituirlo? El pronombre él, que pertenece a la tercera persona del singular. Si os fijáis, en este caso perderíamos algo de información, pero ni mucho menos perdería sentido la oración. El niño del pantalón azul come una naranja. Él come una naranja. Por lo tanto, en este caso, el niño de pantalón azul podría ser sustituido por él. Otro ejemplo. Luis y Juan cantaban bajo la lluvia. Si os fijáis en esta oración, Luis y Juan, que son dos nombres propios, funcionan como el sujeto de la oración y nos dice que ellos estaban cantando bajo la lluvia. Por lo tanto, el pronombre que sustituiría a Luis y Juan sería la tercera persona del plural, que es ellos. Y si os fijáis, realmente no cambiaría ni mucho menos el significado de la oración. Ellos cantaban bajo la lluvia. La mejor manera para saber qué pronombre tenemos que utilizar es preguntarle al verbo quién está realizando la acción. Si os fijáis en este caso, si yo pregunto ¿quiénes cantaban? ¿Ellos o ellas? Si aquí le pregunto al verbo ¿quién come? Solamente podría ser él o ella. Y en este caso yo le pregunto ¿quiénes jugaban? La respuesta tiene que ser ellos o ellas. Por lo tanto hablamos que el pronombre, igual que el resto del sujeto, tiene que concordar con la oración. Ahora vamos a hablar del pronombre personal. Los pronombres personales nombran a los seres o objetos sin decir su nombre. Y como ya hemos dicho, los pronombres pueden funcionar como sujeto de la oración. Los dividimos en tres personas, y en singular y en plural. La primera persona designa a quien habla. En este caso tendríamos yo para el singular y nosotros y nosotras para el plural. La segunda persona designa a quien escucha, es decir, a quien estamos dirigiendo el mensaje. Para el singular tendríamos la forma tú o usted y vosotros y vosotras o ustedes. Recordad que usted y ustedes son las formas de cortesía. Y la tercera persona designa a la persona de quien se está hablando. En este caso tendríamos para el singular él y ella y para el plural ellos y ellas. Otro de los tipos más importantes dentro del pronombre son los pronombres demostrativos, que son las palabras que sustituyen al nombre e indican una relación de proximidad o lejanía respecto a la persona que habla. Si os fijáis en este cuadro, tenemos las diferentes distancias. Tendríamos por un lado la distancia que nos queda más cerca, la distancia media o cuando hablamos de alguien que está lejos de nosotros. También tendríamos las formas masculinas en singular, en femenino singular, masculino plural, femenino plural y el pronombre neutro. Por lo tanto, si hablamos del masculino singular, hablaríamos de este para distancia cerca,
ese para la distancia media y aquel para una distancia lejana. En femenino singular tendríamos esta para una distancia cercana, esa para distancia media y para una distancia lejana hablaríamos de aquella. Para el masculino plural, cuidado porque cambiaría esta O por la E, es decir, en el singular tendríamos este, pero el plural lo formaríamos con estos, cambiaremos la E por la O. Lo mismo para la distancia media, cambiaremos la E del final por una O y en este caso simplemente añadiríamos también una O y una S para formar aquellos para la distancia lejana. El femenino plural quedaría como estas, esas y aquellas y el neutro sería esto, eso y aquello. Pero a que todas estas formas os resultan un poco familiares. Es porque son muy similares a los determinantes. Eso sí, al contrario que los determinantes, los pronombres nunca acompañan al nombre, sino que lo sustituyen. Para ello, vamos a hacer un pequeño repaso de los determinantes. Porque como ya sabemos, los determinantes son las palabras que acompañan a los nombres y concuerdan con ellos en género y en número. Nos sirven para concretar su significado. Pueden ser determinantes los artículos, los demostrativos, los posesivos, los numerales y los indefinidos. Por lo tanto, mucho cuidado. Los determinantes acompañan a los nombres, pero nunca los sustituyen. En cambio, el pronombre es aquella palabra que lo sustituye. Acordaros, el determinante solo nunca, 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 nunca puede funcionar como núcleo de un sujeto. ¿Os ha quedado claro, no? ¡Nunca! ¡Nunca! Para que lo veáis más claro, vamos a intentar analizar estas dos oraciones. Si os fijáis, aquí tendríamos el coche de mi tío es de color rojo. En este caso, él es un determinante, que es un artículo determinado. Y coche es el nombre al que acompaña. Aquí más de lo mismo, tendríamos mi, que es un determinante posesivo, que acompaña al nombre tío. Para decir que lógicamente me estoy refiriendo a mi tío, no al tío de mi primo de Madrid, no, a mi tío. En esta otra oración tendríamos la muñeca tiene dos ojos azules. Si os fijáis aquí tendríamos la, que es un artículo determinado, que acompaña a muñeca, que es un nombre. Y dentro del predicado tendríamos dos ojos azules. En este caso, dos es un determinante numeral que acompaña el nombre ojos. Me sirve para saber cuántos ojos tiene, en este caso, la muñeca. Aquí podríamos hablar de los artículos determinantes, que si os fijáis, cualquiera de ellos lo que harían sería acompañar a un sustantivo. El coche, la manzana, los niños, las niñas, un lápiz, una moto, unos calcetines o unas naranjas. Dentro de los determinantes también tendríamos los posesivos, que nos sirven para indicar la posesión o pertenencia del nombre al que acompañan. Tendríamos un solo poseedor o de varios poseedores, en sus formas singular y en sus formas plural. Un par de ejemplos. En la forma de un solo poseedor en singular, podría utilizar posesivo mi para decir este es mi coche. O por ejemplo, en varios poseedores en la forma plural, vuestros ejercicios son más difíciles que los nuestros. También tendríamos los numerales que acompañan al nombre para indicar la cantidad u orden. Y ya sabéis que pueden ser de dos clases, los cardinales que expresan la cantidad y los ordinales que sirven para indicar el orden que ocupa el nombre dentro de una serie ordenada. Otro tipo serían los indefinidos que acompañan al nombre y expresan una cantidad de una manera imprecisa. Es decir, no expresan un número con exactitud. Es exactamente todo lo contrario a los numerales. Algunos de los más conocidos son algún, alguna, algunos, algunas, varios, varias, demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas, bastante, bastantes, todos, todas. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que estábamos hablando. También tendríamos los determinantes demostrativos, que igual que el pronombre indican la proximidad o la lejanía, pero en este caso del nombre al que acompañan, con respecto a la persona que habla. Si os fijáis, las formas son exactamente iguales, tanto para la distancia cercana, para la distancia media, como para la distancia lejana, tanto en sus formas masculinas singulares y plurales, como en sus femeninos singulares y plurales. Por lo tanto, una gran diferencia, una vez más, es que los determinantes acompañan al nombre, no lo sustituyen. Recordad que tenéis las cazas para esta segunda semana dentro de la ciudad submarina de EO, en lengua castellana, pinchando en las cazas de Trolls. Y hasta aquí este vídeo de lengua castellana, espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda. Acordaros que el pronombre es aquella palabra que puede sustituir al nombre en la oración y por lo tanto funcionar como sujeto. Como siempre, cualquier pregunta, duda o sugerencia, por favor, no dudéis en escribirnos tanto a Iz como a mí. ¡Adiós!